Hay un caballo en Sudamérica que oficialmente no existe. No tiene raza registrada, no tiene asociación que lo proteja, no tiene un solo criador en el mundo que pueda decir, este caballo es mío, yo elegí su sangre. Y sin embargo, durante más de 400 años, ha sobrevivido completamente solo, enfrentando fríos que matan a otros animales, depredadores que acechan en la oscuridad y algunos de los paisajes más brutales de todo el continente americano. No pertenece a nadie, no responde ante nadie, y precisamente por eso se ha convertido en una de las leyendas más fascinantes de toda la Patagonia. Hoy vamos a hablar del caballo bagual, y te advierto desde ahora, esta no es una historia tranquila sobre una raza de caballos más. Es una historia de fuga, de supervivencia, de un vínculo con el ser humano que se rompió hace siglos y que jamás se volvió a reparar del todo. Quédate hasta el final, porque hay un momento de esta historia que te va a dejar pensando en cómo definimos lo que significa realmente ser libre. Todo comienza con una traición, o tal vez con un accidente. Depende de cómo lo quieras ver. Hace más de 400 años, cuando los conquistadores españoles desembarcaron en América, trayendo consigo caballos que nunca antes habían pisado estas tierras, nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Durante expediciones, durante guerras, durante el caos constante de la conquista, muchos de esos animales simplemente desaparecieron. Algunos escaparon en medio de la confusión de una batalla. Otros fueron abandonados sin ningún cuidado cuando ya no eran útiles. Otros más se perdieron durante largas travesías por territorios desconocidos y sus dueños jamás volvieron a buscarlos. Para los españoles, probablemente fue una pérdida sin importancia, apenas una nota al margen en la historia de la conquista. Pero lo que en ese momento pareció un simple descuido terminó convirtiéndose, sin que nadie lo planeara, en uno de los experimentos naturales más extraordinarios de toda la historia americana. Imagina la escena. Un caballo español acostumbrado a la mano de su jinete, al freno en su boca, al establo por las noches, de pronto se encuentra completamente solo en medio de las llanuras infinitas de Sudamérica. Sin nadie que lo guíe, sin nadie que lo alimente, sin nadie que lo proteja. La primera noche debe haber sido aterradora, pero ese caballo y miles como él no murieron, sobrevivieron. Y no solo sobrevivieron, comenzaron a reproducirse sin ningún tipo de intervención humana, generación tras generación, recuperando poco a poco un instinto salvaje que sus antepasados domesticados llevaban dormido durante siglos, pero que jamás había desaparecido del todo. Y las pampas sudamericanas resultaron ser, casi como una broma cruel del destino, el lugar perfecto para que esto ocurriera. Pasto abundante en todas direcciones, espacios abiertos que parecían no tener fin, y prácticamente ningún depredador natural capaz de frenar el crecimiento de estas manadas. En cuestión de pocas décadas, lo que había comenzado como un puñado de animales perdidos se multiplicó por miles. Tropillas enteras comenzaron a recorrer libremente un territorio inmenso, desde la provincia de Buenos Aires hasta los confines helados de la Patagonia. En algún momento de esa expansión silenciosa, sin que ningún humano lo decidiera ni lo planificara, nació una nueva forma de vida salvaje en el corazón de Sudamérica. Aquí viene algo que probablemente no sabías, y que cambia completamente la forma en que deberíamos hablar de estos animales. Mucha gente cree que el bagual es una raza, con su propio origen genético único, casi como si hubiera evolucionado de manera aislada durante millones de años. Pero técnicamente, eso no es cierto. La palabra bagual no describe una raza, describe un destino. Se utiliza para nombrar a cualquier caballo doméstico que ha regresado por completo a un estado salvaje, sin importar cuál fuera su origen exacto. En otras palabras, no estamos hablando de una raza que nació salvaje. Estamos hablando de caballos que un día tuvieron dueño y que después decidieron, o fueron forzados por las circunstancias, a dejar de tenerlo para siempre.
Y ahí es donde la naturaleza entra en escena con toda su crueldad y toda su perfección al mismo tiempo, sin veterinarios, sin refugio en invierno, sin nadie que eligiera cuáles caballos debían reproducirse y cuáles no. La única ley que gobernaba esas llanuras era la selección natural, y esa ley no conoce la piedad. Los animales más débiles simplemente no sobrevivían. No había una segunda oportunidad para un caballo que no lograba resistir una helada, o que no era lo suficientemente veloz para escapar de un depredador, o que no encontraba agua a tiempo en medio de una sequía. Generación tras generación, ese filtro implacable fue eliminando toda debilidad, dejando únicamente ejemplares extremadamente resistentes, extraordinariamente inteligentes y perfectamente adaptados a un mundo sin ayuda humana. El bagual que existe hoy no es un accidente, es el resultado final de siglos de una prueba de supervivencia que no perdona errores. Físicamente, todavía se puede notar el eco de sus orígenes españoles mezclado con las marcas de la vida salvaje. Miden generalmente entre 1,40 y 1,50 metros de alzada. Tienen un cuerpo compacto, patas cortas pero increíblemente fuertes, cascos endurecidos por años de caminar sobre terrenos hostiles sin ninguna herradura, y un pecho amplio que les permite recorrer distancias enormes sin llegar al agotamiento. Sus pelajes cuentan, en cierto modo, la historia genética de sus ancestros: bayos, alazanes, negros, tordillos, zainos e incluso algunos ejemplares pintos, un mosaico de colores que refleja toda la diversidad de los caballos españoles que alguna vez fueron traídos al continente y que ahora se mezcla libremente, sin ningún criador decidiendo el resultado. Pero si hay algo que verdaderamente distingue al bagual, algo que lo convierte en una leyenda viva, es su capacidad de sobrevivir literalmente donde la mayoría de los caballos domésticos morirían. Piensa en un invierno patagónico, temperaturas muy por debajo de cero, nevadas que pueden durar días enteros, vientos que superan los 100 kilómetros por hora, capaces de tirar al suelo a un ser humano que no esté bien anclado. Ahora imagina a ese mismo caballo, a la intemperie, sin ningún establo, sin ninguna manta, sin nadie que le acerque comida, resistiendo esa furia del clima noche tras noche, temporada tras temporada, durante toda su vida. Su pelaje invernal se vuelve extraordinariamente espeso, casi como una armadura natural contra el frío, y su resistencia física simplemente no tiene comparación con la de un caballo criado en un rancho con todas las comodidades. No es exageración decir que el bagual convive con la muerte cada invierno, y cada invierno vuelve a ganarle la partida, y esto no lo logran solos. Dentro de cada tropilla existe una organización social que parece casi militar en su precisión. Al frente de cada grupo suele estar una yegua experimentada, generalmente la de mayor edad, que conoce cada rincón de ese territorio, dónde está el agua incluso en plena sequía, cuáles son los pastizales que todavía no se han agotado, qué rutas son seguras y cuáles esconden peligro. Mientras tanto, uno o varios sementales se encargan de la defensa del grupo, listos para enfrentar cualquier amenaza que se acerque demasiado. Cuando el peligro aparece, ya sea un depredador o durante siglos, la silueta de un jinete acercándose por el horizonte, toda la tropilla reacciona como si fuera un solo organismo, cambiando de dirección al mismo tiempo, con una coordinación que parece casi imposible para un grupo de animales sin ningún tipo de comunicación verbal. Y aquí está uno de los rasgos más fascinantes y también más tristes si lo pensamos bien: la desconfianza absoluta hacia el ser humano. Un bagual puede detectar el movimiento o el sonido de una persona a distancias enormes, mucho antes de que esa persona siquiera sospeche que hay un caballo cerca. Acercarse a una tropilla suele ser prácticamente imposible. No es timidez, es memoria genética de generaciones enteras que aprendieron, a base de peligro real, que el ser humano representa una amenaza. Esa desconfianza, que hoy podríamos ver casi como una herida abierta en la relación entre el hombre y el caballo, fue exactamente lo que les permitió sobrevivir durante siglos frente a cazadores y capturadores decididos a atraparlos. Porque claro,
no todo fue libertad sin interrupciones. Entre los siglos XVI y XIX, cazar baguales se convirtió en una actividad muy común entre los gauchos de la región. Para muchos de estos hombres, capturar y domar un bagual no era solamente una forma de conseguir un animal de trabajo gratuito, era casi una prueba de valentía, un enfrentamiento directo contra un animal que se resistía con todas sus fuerzas a perder la libertad que había conocido toda su vida. Muchos de estos caballos, una vez domados, terminaron trabajando en tareas ganaderas, cargando arreos, ayudando en los rodeos, convirtiéndose en compañeros de trabajo silenciosos de los mismos hombres que alguna vez los persiguieron a caballo por la pampa. Otros aportaron su sangre a las poblaciones de caballos criollos que ya existían en la región. Y aquí está un dato que muchos historiadores del caballo consideran clave. Numerosos especialistas creen que fueron precisamente los baguales quienes ayudaron a consolidar esa rusticidad extraordinaria que hoy caracteriza al caballo criollo argentino y chileno. Es decir, si hoy existe una de las razas de trabajo más resistentes de toda Sudamérica, es en parte gracias a la sangre de animales que un día decidieron o fueron obligados a vivir completamente libres. Pero como suele pasar con casi todas las grandes historias de libertad salvaje en este continente, el final feliz nunca llega del todo. Con el avance imparable de la ganadería, con el crecimiento constante de las ciudades y con el cercado progresivo de enormes extensiones de campo que antes eran territorio abierto, las grandes tropillas comenzaron a desaparecer. Lo que alguna vez fueron miles de animales recorriendo libremente toda la región, hoy ha quedado reducido a pequeños grupos aislados, escondidos en zonas montañosas de la Patagonia, en rincones remotos de Tierra del Fuego y en algunos lugares casi inaccesibles del extremo sur de Chile y Argentina. El territorio que alguna vez perteneció por completo a estos animales se ha ido encogiendo, cerca tras cerca, década tras década, hasta convertir la libertad absoluta del bagual en algo cada vez más escaso, cada vez más frágil. A pesar de todo esto, la leyenda no ha desaparecido y quizás nunca lo haga. Los antiguos gauchos siempre repetían algo que, con los años, se convirtió casi en una verdad indiscutible dentro de la cultura del campo sudamericano: que ningún caballo conocía el terreno mejor que un bagual, y que una vez domado, aunque nunca del todo domesticado en el alma, podía convertirse en un compañero excepcional, uno que conservaba para siempre su resistencia física, su inteligencia natural y esa capacidad casi mágica de encontrar agua incluso en los lugares más inhóspitos del planeta. Era, en cierto modo, como tener a la naturaleza misma trabajando a tu lado, y esa imagen del bagual como símbolo de fuerza y de espíritu indomable se metió tan profundo en la cultura sudamericana que trascendió por completo al propio animal. Hoy en día, cuando alguien llama bagual a una persona, no está hablando de caballos, está describiendo a alguien fuerte, indomable, de carácter rudo, alguien que no se deja controlar fácilmente por nadie. Incluso existen canciones tradicionales, conocidas como bagualas, que llevan el nombre de este animal directamente en su título, inspiradas en la vida del campo y en ese espíritu de libertad absoluta que representa. Pocas veces un animal logra convertirse en adjetivo, en símbolo cultural, en parte del propio lenguaje de todo un pueblo. El bagual lo consiguió. Hoy en día, presenciar una tropilla de baguales galopando libremente entre las montañas patagónicas es una experiencia cada vez más rara, casi un privilegio reservado para muy pocos. Y tal vez ahí está la parte más difícil de asimilar de toda esta historia. Estamos hablando de un recordatorio viviente de la llegada del caballo a este continente, de la manera en que la naturaleza es capaz de transformar por completo a un animal domesticado en un verdadero superviviente salvaje. Y sin embargo, ese mismo recordatorio se está volviendo cada vez más escaso frente a nuestros propios ojos. Los baguales no son simplemente caballos abandonados por sus dueños hace siglos, son el resultado final de generaciones enteras de evolución bajo una única ley, la ley de la naturaleza, sin establos, sin herraduras, sin la protección constante del ser humano. Y aquí
es donde quiero que te detengas un momento a pensar, porque en el fondo, la historia del bagual nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Qué significa realmente la libertad? Este animal, que un día perteneció a alguien que llevó freno, que obedeció órdenes, decidió o fue empujado por el destino a renunciar a todo eso para siempre. Pagó ese precio con inviernos brutales, con hambre, con la muerte constante de los más débiles de cada generación, con una desconfianza hacia el ser humano tan profunda que ni 4 siglos después ha logrado desaparecer del todo. Y sin embargo ahí sigue, galopando libre por la Patagonia, sin dueño, sin marca, sin nadie que decida su destino. ¿Vale la pena ese precio? ¿La libertad absoluta realmente compensa todo lo que se pierde al conseguirla? Es una pregunta que ni siquiera los gauchos que los persiguieron durante siglos supieron responder del todo. Y sinceramente, nosotros tampoco tenemos una respuesta fácil. Mientras exista una sola tropilla galopando libre por el sur de este continente, seguirá viva una de las historias más fascinantes de toda la relación entre el caballo y Sudamérica. Una historia que empezó con un descuido, con caballos perdidos en medio del caos de la conquista, y que se convirtió, sin que nadie lo planeara, en uno de los símbolos más poderosos de resistencia y libertad que existen en todo nuestro continente. El bagual no le pertenece a ningún criador, no responde ante ninguna asociación, no necesita el reconocimiento de nadie para seguir siendo exactamente lo que es. Un fantasma imposible de atrapar, corriendo libre por las mismas tierras donde sus antepasados llegaron encadenados hace más de 400 años. Y ahora la pregunta te la dejamos a ti. ¿Crees que la vida del bagual, con toda su dureza, con todo su sufrimiento invernal, con toda esa soledad frente al ser humano, realmente vale la pena por el precio de la libertad absoluta? ¿O crees que hubiera sido mejor para estos animales quedarse bajo el cuidado y la protección de una mano humana? Déjanos tu opinión en los comentarios. De verdad queremos saber qué piensas sobre esto, porque es una de esas preguntas que no tiene una respuesta correcta, solo distintas maneras de ver el mundo. Si esta historia te dejó pensando, si sentiste aunque sea por un momento las ganas de estar ahí, en medio de la Patagonia, viendo pasar una tropilla libre entre las montañas, entonces ya sabes que perteneces a nuestra comunidad caballar. Te invitamos a unirte a nosotros, a este grupo que ya integran más de 130,000 aficionados a los caballos de todas partes del mundo. Lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Si quieres conocer todas las razas de caballos que existen alrededor del mundo, o si te interesa profundizar en alguna en particular, te invitamos a explorar el resto de nuestros videos, donde ya tenemos más de 300 episodios hablando de todas las razas de caballos del planeta. Pero si después de buscar no logras encontrar el video de la raza que a ti te interesa, puedes dejárnoslo escrito en los comentarios y lo vamos a tomar muy en cuenta para hacer ese video muy pronto. Recuerda que si tienes algo más que aportar sobre este tema, los comentarios de este video son tu espacio. Y si tienes alguna pregunta, también puedes dejarla ahí. Nosotros o algún miembro de nuestra comunidad te responderemos con todo gusto y lo más pronto posible. Si te gustó este video, no olvides dejarnos tu like para que sepamos que te gustó. Y nos vemos en el siguiente video, contándote otra historia que la mayoría del mundo desconoce. Del Cerro, soy conocimiento y entretenimiento.